Buen día, mi nombre es Luisa Paola Zúñiga Castro, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, el programa Ingeniería de Telecomunicaciones del curso Ecuaciones Diferenciales. A continuación, realizaré la sustentación del ejercicio 3 de la tarea 1, Ecuaciones Diferenciales de primer orden. Al grupo colaborativo al cual pertenezco es el 10.04.12-232. El ejercicio 3 corresponde a ecuaciones diferenciales exactas, en donde nos solicitan solucionar la siguiente ecuación diferencial empleando el método de exactas, para lo cual inicialmente se debe de reescribir la ecuación dada en la forma estándar para ecuaciones diferenciales exactas, las cuales es la función m xy de dx más la función n xy de dy, esto igualado a 0. Entonces reescribimos nuestra ecuación diferencial y la reescribimos en función m y en función n. Ya teniendo las ecuaciones, la ecuación reescrita de forma estándar, procedemos a calcular si la ecuación diferencial es exacta, para lo cual debe de cumplir la siguiente condición: que la derivada parcial de la función m xy respecto de y sea igual a la derivada parcial de la función n xy respecto de x, para lo cual procedemos a calcular la derivada parcial de la función m respecto de y. Para eso tomamos la x como una constante. Entonces, como la x está tomada como una constante, todos los valores que estén acompañados a la x se mantienen y la variable y, o todo lo que esté acompañado a la variable y, sí se deriva. Entonces, en este caso nos quedaría que la derivada parcial de la función m respecto de y es igual a 3x al cuadrado más 2x más 3 por y al cuadrado. Ahora se calcula la derivada parcial de la función n respecto de x, para lo cual se toma a y como una constante. Entonces nos queda como resultado que la derivada parcial de la función n respecto de x es igual a 2x. De este modo se logra comprobar que la derivada parcial de la función m respecto de y no es igual a la derivada parcial de la función n respecto de x. De este modo no es una ecuación diferencial exacta, para lo cual se debe proceder a buscar un factor de integración. El factor de integración se puede calcular mediante la siguiente expresión, donde decimos que la función de ux es igual a Euler por la integral de la derivada parcial de la función m menos la derivada parcial de la función n sobre la función n xy de dx. Entonces reescribimos la función en la integral, en la cual vamos a trabajar con la derivada parcial de m. Entonces decimos que procedemos a buscar el factor de integración mediante la siguiente ecuación, donde decimos que Euler por la integral de 3 por x al cuadrado más 2 por x más 3 por y al cuadrado menos 2x sobre x al cuadrado más y al cuadrado de x. Simplificamos esta expresión, nos queda de la siguiente manera. Ya teniendo la expresión simplificada, procedemos a factorizar por 3. De este modo quedaría el numerador multiplicado por 3, lo cual nos simplifica la ecuación
eliminando términos semejantes, quedándonos que Euler por la integral de 3 por de dx. En este punto se aplica la regla de la integración que nos dice que la integral de a por dx es igual a a por x. Entonces nos quedaría el siguiente resultado, Euler elevado a la 3x por d de x. Entonces el factor de integración es Euler elevado a la 3x. Ahora se procede a multiplicar toda la ecuación diferencial por Euler elevado a la 3x. Entonces reescribimos nuevamente la ecuación diferencial de forma estándar multiplicada por Euler elevado a la 3x, como podemos ver acá. Ahora procedemos a calcular la derivada parcial nuevamente de la función mxy multiplicada por Euler elevado a la 3x, donde se toma la x como una constante nuevamente. Entonces la derivada parcial de la función m respecto de y nos queda de la siguiente manera: Euler elevado a la 3x por 3 por x al cuadrado más 2 por x más 3 por y al cuadrado. Ahora se procede a calcular la derivada parcial de la función n xy, que es igual a Euler elevado a la 3x por x al cuadrado más y al cuadrado, en donde se toma la y como una constante, pero además se aplica la regla del producto y obtenemos como resultado la derivada parcial de la función n respecto a x, en donde de este modo comprobamos que la derivada parcial de la función m respecto a y es igual a la derivada parcial de la función n respecto a x. De este modo es una ecuación exacta. Entonces ahora procedemos a obtener la función xy, que es una función que tiene valores tanto en la variable x como en la variable y. Entonces trabajaremos con la integral de la función n de dy. Se reescribe la integral, procedemos a sacar la constante, o sea, Euler elevado a la 3x multiplica la integral de x al cuadrado más y al cuadrado de dy. Ahora procedemos a aplicar la regla de la suma, en donde nos facilita operar la función anterior pero separada, y al final unimos sus resultados. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: tenemos dos integrales, empezamos a darle desarrollo a la primera integral, en donde aplicamos la integral de una constante que dice que la integral de a de dx es igual a a por x. Entonces nos quedaría como resultado x al cuadrado por y. Ahora operamos la segunda integral, que es la integral de y al cuadrado de dy. Entonces a esa integral le aplicamos la regla de la potencia, que nos dice que cuando la variable tiene un exponente de dx, a ese exponente se le suma 1 y toda la expresión se divide por el valor del exponente más 1, como vemos acá. Entonces simplificando tenemos el resultado de la integral, que es y elevado a la 3 sobre 3. Ya teniendo los resultados de las dos integrales, reorganizamos resultados. A ese resultado se le suma g de x, la cual se considera como una constante. Nos quedaría la expresión de la siguiente manera. Entonces decimos que la función xy es igual a Euler elevado a la 3x por x al cuadrado por y más y elevado a la 3 sobre 3 más gx, que es la que consideramos como una constante. Ahora entonces procedemos a calcular gx derivando la expresión. Entonces vamos a realizar la derivada parcial de la función f respecto de x utilizando la función m. Entonces tenemos que la derivada de la función f respecto de x es igual a
Euler elevado a la 3x por toda la función de m, que es la siguiente, más la derivada de gx, que esto debe ser igual a la función m. Entonces simplificamos y obtenemos que la derivada parcial de la función f respecto a x es igual a Euler elevado a la 3x más la derivada de gx. Entonces despejamos la derivada de gx, quedándonos que es igual a Euler elevado a la 3x. Para hallar el valor de una derivada, recordemos que tenemos que integrar. Entonces, para hallar el valor de la derivada gx, integramos Euler elevado a la 3x de dx. Esta integración se realiza por medio de la sustitución, en donde reescribimos en la integral y nos quedaría que la integral es Euler elevado a la 1 de 1/3 de d1. Se saca la constante y aplicamos la regla de la integración, la cual nos dice que Euler elevado a un exponente de du es igual a Euler por el exponente. Entonces tenemos que 1/3 por Euler elevado a la u. Se sustituye la u en la ecuación y nos quedaría 1/3 de Euler elevado a la 3x. Entonces gx es igual a 1/3 por Euler elevado a la 3x. Esto lo sustituimos en la función general, la función f, xy. Entonces nos quedará que es igual a Euler elevado a la 3x por x al cuadrado por y más y elevado a la 3 sobre 3 más 1/3 por Euler elevado a la 3x. A esto se factoriza y se le agrega una constante. De ese modo obtenemos la solución de la ecuación diferencial por el método de exactas, quedándonos el siguiente resultado. Muchas gracias.